El ciclo de producción agroecológica es una apuesta de futuro necesaria para que haya personal cualificado en este campo que asegure el futuro de la agricultura y el relevo generacional que tanto demanda el campo. El ciclo se compone de 3 áreas. Susana Poveda, profesora del ciclo, nos habla de infraestructuras e instalaciones agrarias. En el módulo de infraestructura de instalaciones agrarias lo que hacemos es, en primer lugar, diseñar la instalación de riego, a realizar el montaje correctamente con los elementos de riego que necesite y, por último, a realizar el cálculo también de la instalación. En segundo lugar, fundamentos zootécnicos y ganadería ecológica. Nos lo explica Paco García. Una de las cosas más importantes es el trabajo con los animales. En el ciclo se estudia en primero fundamentos zootécnicos y en segundo ganadería ecológica. Tenemos un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde se hacen todas las prácticas vinculadas con animales. Aparte tenemos las gallinas de razas autóctonas, que vemos todo el proceso de incubación y el posterior cuidado de ellas, y además tenemos un colmenar donde donde vemos las diferentes tareas del apicultor en los diferentes momentos del año. También tenemos convenio con diferentes ganaderías en las cuales pues, se aprende desde a esquilar, a ordeñar, el trato con los animales, la importancia del bienestar animal en la ganadería ecológica. Es decir, tocamos un poco de todo para que el alumno salga preparado para poder trabajar el día de mañana en una ganadería. Víctor Palomares, profesor del ciclo, nos explica la parte de taller y equipos de tracción y las prácticas en empresas de la comarca y Erasmus. Lo que te vas a encontrar básicamente va a ser la manera en que puedes realizar el mantenimiento básico para tu maquinaria y la maquinaria que se usa en el día a día en una explotación agrícola o ganadera. Tanto el trabajo con motores, trabajo sencillo, como trabajos de soldadura que permiten pues, el mantenimiento de piezas que en un momento dado pueden romper o pueden tener algún tipo de fallo. Ese mantenimiento básico sencillo que se puede hacer en la explotación por el mismo usuario. Además de eso, como entendemos que la formación no solamente la tenemos en el aula, sino que le tenemos que dar una continuidad fuera del centro, tenemos varios convenios de colaboración con empresas. A partir de ahí, tienen la posibilidad de hacer programas de intercambio con otros países de Europa en el programa Erasmus. Antonio, Valeria y Laura, alumnos de este grado medio, nos explican lo que está significando para ellos. Este ciclo me ha dado pues, la oportunidad de hacer prácticas en diferentes empresas de esta comarca. En general me aporta muchísima paz. Trabajar aquí, por ejemplo, en el campo, que es algo increíble, aprende muchas cosas nuevas. Viajar a Dinamarca para poder estar allí una semana, visitando ganaderías, viendo sus cultivos, viendo las nuevas tecnologías que tienen, ha sido verdad bastante increíble. Mediante este ciclo se ponen las bases de la agricultura ecológica y la agroecología para llevar una explotación agraria o ganadera de una forma sostenible, económica y medioambientalmente.